Padre, te doy gracias por la vida de nuestro hermano misionero y pastor Rogerio. Que seas tú, Señor, en esta tarde con él, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control de su mente, de su hablar, de su corazón, para la palabra, Señor, que tú le has dado, pueda fluir con toda libertad sobre nuestras vidas. Y que nosotros, Señor, no solo seamos oidores, sino hacedores de ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones. Que Dios los bendiga. Y estoy un poco, para ser sincero, siempre que subo me quedo nervioso, no sé por qué. El peso de la responsabilidad. Y justo lo que pasa es que tenía planeado y tenía escrito una introducción para el mensaje de hoy. Pero cuando venimos a la iglesia, cuando venimos a cultuar a Dios en familia, en comunión, siempre esperamos algo, siempre estamos esperando. Pero más que esperar, debemos traer algo. Porque si decimos que venimos a ofrecer sacrificio, ¿qué traemos nosotros? ¿Qué traemos nosotros? ¿Qué traemos? Y tanto de traer nuestra alabanza, nuestro sacrificio, y también esperar que Dios nos hable, debemos entender y saber que Dios ya tiene todo planeado. Ya tiene todo planeado para que podamos disfrutar. Y cuando empezamos hoy el culto, si ponemos atención en todo de cómo pasa y cómo el Espíritu Santo va guiando, cuando empezamos con la primera lectura, creo que fue el verso 5, decía que somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores de Dios. Tenemos nuestra debilidad porque empieza hablando de que quizás somos niños, debemos madurar porque somos colaboradores de Dios. Dios espera algo de nosotros. Somos colaboradores de Dios. Y ahí empezamos a alabar al Señor diciendo que Él tiene un amor tan inmenso y tan grande que fluye a través de nosotros. Ponemos atención en esto y cómo vamos desarrollando nuestro culto de alabanza. Somos colaboradores de Dios. Hablamos de su amor. Bendecimos su nombre con nuestras voces, reconociendo su amor sobre nuestras vidas. Y después alabamos al Señor diciendo que Jesús es mi guía, en Él confío. ¿Os acordáis de esto? Que estamos ofreciendo un culto de adoración y alabanza al Señor. Y el Espíritu Santo nos guía. Y nos animamos cuando cantamos, pero debemos poner atención en qué decimos. Primero, somos colaboradores de Dios. Su amor nos ha alcanzado. Su amor fluye por nosotros. Él es mi guía y en Él confiaré. Y cuando pensamos en esto, en Él confiaré, ¿qué estamos pensando? Estamos pensando en la seguridad que Él nos trae. Estamos pensando que Él ha hecho todo perfecto, su sacrificio, para que nosotros pudiéramos estar en su presencia y entonces yo puedo querer estar en su presencia. Y así poder contemplar la belleza de su santidad, la majestad de su reino y disfrutar de su presencia. Pero regreso en esto, Jesús es mi guía y en Él confiaré. Confiaré, ¿por qué? Porque en Él está mi seguridad o porque confío que si pongo mi vida en sus manos y, ¿cómo puedo poner esto? Y sigo sus mandamientos, pero no sigo sus mandamientos, pero vivo sus mandamientos, entonces puedo contemplar su belleza y su majestad. Muchas veces paramos en la confianza de la seguridad.
Pero nos olvidamos que la confianza va mucho más allá que esto. Es sí que Él es mi seguridad, pero la seguridad que yo tengo en cumplir su voluntad, porque Él tiene el mejor para mí. ¿Entendemos esto? Que la confianza va un poco más allá de que solo el egoísmo mío de tener algo de Dios. Pero va más allá de cumplir con que Él tiene para mí. Por eso yo confío que todo que Él tiene planeado para mí es mucho mejor do que yo puedo imaginar. Me gustaría de que pudiéramos abrir nuestras Biblias en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas. El capítulo 10, bueno, nada más para no perder la costumbre, ¿no? ¿Habéis traído vuestras Biblias hoy? ¿Tenéis vuestras Biblias en vuestras manos? Amén. ¿Habéis hablado de Jesús para alguien esta semana? ¿Habéis orado por misiones esta semana? Amén. El capítulo 10 de Lucas empieza hablando de misiones, ¿no? Empieza hablando de cómo Dios envía los 70. De 2 en 2 envía los 70. Y da sus instrucciones. Y después, en el regreso, todos están contentos y alabando al Señor y disfrutando y contando unos a los otros cómo Dios fue grande con ellos. Y después pueden leer mejor en vuestras casas. Y va hablando de esto. Y llega un momento que Jesús, escuchando todo esto, se alegra muchísimo con esto. Se alegra muchísimo. Y la Biblia dice que Él, en aquella misma hora, Él se regocijó mucho en el Espíritu Santo. Y dijo, alabado al Padre, el Señor de los cielos y la tierra, porque ocultaste esas cosas a los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque fuiste tú de tu agrado. Y todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Hablando de los secretos y de la cercanía y de la relación que estaba establecida entre Jesús y sus discípulos. Ahí estaba Jesús en este momento con sus discípulos. Y tengamos en mente que empezamos leyendo y hablando que somos colaboradores de Dios en su obra, no en mi misión, pero en la misión que Él nos ha dado el privilegio de participar. Y ahí llegamos al verso 25. Y ahí vamos del 25 hasta el 37. Un texto muy conocido. Y el 25 empieza diciendo, he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo, Mestre, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión y acercándose le vendió sus heridas,
derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una mansión y lo cuidó. Al día siguiente, sacando los denarios de los dio al mesonero y dijo: cuídalo y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. Entonces Jesús dice: ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró tu ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús dijo: perfecto, ve y haz lo mismo. Muy conocido ese texto, ¿no? No sé si pasa lo mismo con vosotros, pero cuando uno se pone a leer y conocemos el texto, ya empezamos a hacer nuestra propia predicación, ¿no? O nuestra propia interpretación del texto. Pasa con nosotros. ¿Por qué? Porque conocemos el texto, por eso. Entonces que ya tenemos claro aquí que tenemos algunos personajes. Y el primero que aparece aquí, y ponemos así separado cada uno de ellos. El primero que aparece es el herido. Si no hay herido, no hay sacerdote, no hay levita, no hay ninguno de los otros. El herido, el necesitado, el abandonado. Exactamente nosotros, ¿no? Exactamente nosotros, así estábamos nosotros. Pero Dios se paró para cuidarnos. Ese es el primero. La necesidad, dolor, sentimiento. Y ahí ya dividimos y decimos: ahí viene el sacerdote. El sacerdote es el primero que lo ve, pero pasa de largo. Pasa por el otro lado del camino. Y ya ponemos: bueno, si el sacerdote, el más cercano que tenemos del sacerdote, perdonar, pero los pastores, ¿no? Así ponemos: bueno, es el pastor. ¿Por qué el pastor? Porque el sacerdote en este tiempo era aquel que estaba entre el pueblo y Dios. Era que ofrecía sacrificio perante Dios por los pecados de los demás. Él era el conocedor de la ley, el guardián de la ley, porque cumplía toda la ley. Por eso, más o menos ponemos ahí en un cajón de los pastores, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué esto sirve para los pastores? Porque conocen más, conocen las leyes, conocen las escrituras, están preparados para esto. Entonces, bueno, entonces que ahí tenemos los pastores. Y ahí viene el levita. El levita tiene la misma actitud, pero va un poco más allá. ¿Por qué? Porque el sacerdote, por su condición y por su servicio, era una persona apartada. Entonces, quizás, cuando el sacerdote ve que está medio muerto, por su condición de ser sacerdote, no podía acercarse a un muerto, ni tampoco tocarlo, porque era un ministerio, un sacerdote apartado para el servicio de Dios, entonces que no podía tocar el muerto. Podemos poner ahí que, bueno, entonces que estaba haciendo su trabajo. Pero viene el levita. ¿Quién es el levita? No es la gente de la alabanza, ¿vale? Ya tenemos esto claro, ¿no? Aunque que nos gusta esto, ¿no? Nos gusta estos dos levitas de la casa del Señor, son los que tocan. Pero no son estos. Los levitas son aquellos que sirven en la casa del Señor. Y ahí ponemos, bueno, entonces que son los que sirven, entonces los obreros de la casa del Señor. Esos que sirven, que están ahí para servir, que están dedicados al servicio. Y a la vez también están dedicados a la palabra. Pero toma una decisión de no acercarse. El sacerdote vale que quizás por su condición no podía acercarse a casi muerto. Pero el levita no. El levita por su condición ministerial debería de ofrecer ayuda. Pero decide pasar de largo. Y decimos, bueno, entonces que estos son los obreros de la casa del Señor. Pero viene el samaritano. ¿Y quién es el samaritano?
Não dou nadie. Sobra para quem? A nós outros que somos de la casa del Señor, el cuerpo del Señor, que somos los miembros de la casa. Este se acerca. Entonces ahí tenemos esos personajes, tenemos 3, y ponemos ellos en cada uno en su cajón. Pero la víctima sigue ahí, el necesitado sigue ahí. Y cuando separamos esto y ponemos cada uno en su sitio, ¿qué hacemos nosotros? Nos quitamos del medio. Salimos de la historia y no miramos a la necesidad. Tampoco miramos el necesitado, porque esto que parece que es para los demás. Pero Jesús está hablando con una persona. Y está hablando con un maestro de la ley. Y están discutiendo de las leyes. Entonces, que no está hablando con 3 personajes distintos. Hablando con uno solo. Y o que toca a nosotros, este mismo. Ele habla a nosotros. Y en nosotros están esos 3. En nosotros está esos 3. ¿Por qué digo esto? Un día éramos el necesitado, éramos el abandonado y estábamos caídos. Y fuimos resgatados, fuimos cuidados. Y ahora nos toca ¿qué? Hacer lo mismo, que ese es el orden de Jesús. Ve y haz lo mismo. ¿Y qué hacemos nosotros? Aquí dentro tenemos los 3. Somos los conocedores de la ley. Conocemos la ley. Conocemos la ley, conocemos las escrituras. Nosotros somos ese sacerdote. Somos conocedores de la ley. Somos ahora nuevas criaturas, renovados por el Espíritu Santo de Dios para enseñar el camino a los demás. El sacerdocio se acabó. Acabó en Cristo Jesús. Hoy todos tenemos la libertad y la confianza de acercarnos a Dios porque Jesús nos ha hecho dignos de estar en su presencia. Entonces, ¿qué somos los sacerdotes? No hay más sacerdotes, somos nosotros. Conocemos la ley, conocemos las escrituras y aún más conocemos lo que Dios espera de nosotros. Somos los levitas, porque somos el cuerpo de Cristo, dinámico, viviente en este mundo. Somos nosotros. Porque conocemos la ley, vivimos las escrituras. Y cuando dice la ley estaba hablando y Jesús estaba hablando. Pero Jesús, cuando senta a la mesa con sus discípulos y dice, aquel que participa de mi cuerpo y de mi sangre es parte de mí y hace comunión conmigo. Somos uno en Cristo. Somos iglesia cuando nos reunimos. Somos templo del Espíritu Santo, cada uno individualmente. Y ahí, si seguimos el mismo texto del inicio, dice que somos templo del Espíritu Santo. Él habita en nosotros. Entonces ahí está el conflicto que tenemos hoy. La sociedad está sedenta, podrida, necesitando de amparo. ¿Y quién va a cuidar? ¿Quién va a cuidar? La necesidad es demasiado grande. Esto que dice el conocedor de la ley que se acerca a Jesús y empieza a cuestionar con él, dice exactamente esto. Pero esto es demasiado, es mucha gente. El ejemplo que me pones. ¿Quién es el más cercano? ¿Quién es el más cercano? Aquel que tuvo compasión. Porque acordemos que cuando Jesús mira a la multitud, cuando llega, dice que Jesús lloró. Y tuvo compasión de la multitud, porque eran como ovejas sin pastor. Y la definición de compasión es un sentimiento dentro de nosotros que produce una actitud, produce un hacer. Jesús mira a la multitud
y tuvo compasión y empieza a bendecir, empieza a curar, empieza a quitarles todo. Pone en libertad a ellos. Y ahora toca a nosotros. Ese samaritano mira, ve, este mismo es el que se para, que se detiene, que baja, que tiene la actitud de cuidar. ¿Y quién es el prójimo? El prójimo es este que cuando menos nos esperamos, menos nos damos cuenta, nos aparece. Este es el necesitado real. Este es el incómodo que para nuestra vida, que detiene el viajante, que detiene la vida que tenemos y cómo desarrollamos. El necesitado está ahí. Viene de repente. No tenemos planeado, pero se aparece. Ese que tenemos de tener en cuenta. Ese es el más cercano. Aquel que está a nuestro lado. Pero la necesidad aparece. La necesidad no es algo planeado. ¿Y qué pasa? Que en nuestra vida, y cuando centramos tanto en nuestra vida, esto que aparece. Aparece que decimos, mira, Señor, yo tengo mi vida en el altar. Yo estoy dedicado a su obra. No puedo parar, no puedo detenerme a ayudar, a ofrecer ayuda. Porque yo soy como el sacerdote, que estoy apartado para las cosas de Dios. Y ahí yo tengo mi objetivo y no puedo detenerme para más nada. Por eso dije que los tres aparecen en nuestra vida, están dentro de nosotros, están en este conflicto. ¿Por qué? Porque la carne y el espíritu están peleando. Pero Jesús es mi guía, en Él confiaré. En Él pongo mi vida en sus manos. Entonces aquí no es más mi deseo, pero sí el deseo de Él en mí. Significa que el conflicto ahí ya es entre lo que conozco y el hacer, y que debo hacer. Yo estoy apartado porque no hago parte de este mundo. Entonces no me misturo, no me mezclo. Pero yo soy parte, yo vivo. Nosotros vivimos en sociedad. Participamos de todo esto. Pero participamos para el cambio. No participamos para sernos influenciados, pero sí para influenciar. Hoy es una frase que se utiliza mucho. Que Dios es amor y está en todo. Y Jesús está con todos. Jesús se sentaba a la mesa con este, con aquel otro y con la más aquel otro. Entonces que yo estoy lo mismo. Pero la consecuencia es siempre al revés. Jesús se sentó con todos los pecadores. Pero al final, cuando se levantó, esos pecadores ya eran sus seguidores. Porque se notó el cambio de vida. Entonces, que estamos para esto. Estamos para enseñar quién es la luz. ¿Quién es aquel que ha venido a quitar el pecado del mundo? ¿Por qué? Porque somos luz y sal de la tierra. Entonces, que donde llegamos, donde estamos, ahí llega el cambio. Porque llega Jesús. Jesús es aquel único que está para traer este cambio. ¿Entendemos esto? Ahí estamos los levitas, que es el cuerpo de Cristo. Conocemos y trabajamos en su obra. Somos colaboradores de Dios en su reino. Acostumbramos a decir que tenemos una misión de llevar el evangelio al mundo, pero no es nuestra misión, es la misión de Dios, que Él nos da el privilegio de participar. Decimos partícipe de su misión, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, Él dice que nada viene al Padre a no ser por Él, no es por nosotros. Si de verdad Jesús es mi guía y en Él confío, hago su voluntad.
No es más la mía, pero vivo para Él, que me ha resgatado y me ha transformado. Y llega el último, que es el samaritano. Y cuando Jesús dice, ve y haz lo mismo que ha hecho el samaritano, Jesús no está diciendo, va y haga lo mismo para con los demás, pero haga y sea encarnado en aquel necesitado que un día recibió la compasión y tuvo una actitud. Así ha pasado con nosotros. Entonces ahí la encarnación es esta, que yo entiendo, yo siento y sé la necesidad, por eso puedo hacer algo. Pero era una posibilidad, puedo hacer. ¿Acordáis que tanto la historia, cuando Jesús pone, tanto el sacerdote como el levita, tuvo la opción de hacerlo o no hacerlo? Entonces, ¿qué podemos hacer? La decisión es nuestra. La decisión es nuestra. Por eso digo que la palabra confianza hay de los dos lados. Que confío que Jesús me ha salvado, ha quitado el pecado de mi vida que me oprimía, que me dejaba bajo el control de Satanás, y ahora hay un cambio y soy una nueva criatura. Y no solo una nueva criatura, pero tengo una nueva mentalidad que está en Hebreos 12, renovados por la mentalidad de Cristo, no es más la mía, entonces que la voluntad no es más mía. ¿Quiero hacerlo o no? Y Él hace el mismo, es esto. Con la compasión que yo he recibido, yo me compadezco de los demás. Yo me compadezco de los demás. Y si traemos esto a lo nuestro, traemos muy bien a nuestros días, a nuestra congregación, entre hermanos. Entre hermanos. Porque siempre está la dinámica. Somos el cuerpo de Cristo, cuidamos uno de los otros. La carta a los Efesios habla solamente de esto. La carta de Efesios habla de la dinámica. Que me he perdido aquí. Que somos sido llamados y perfeccionados para, y la carta dice eso, para perfeccionar los santos para la obra del ministerio. Entonces, que no es más que somos cuidados, pero somos llamados para cuidar. ¿Entendemos esto? Pero parece que es mucho más cómodo ser herido, ser cuidado, que cuidar. Pero Dios nos ha llamado para cuidar, porque somos caídos. Fuimos sarados, fuimos cuidados. Entonces que sí, la iglesia es un grande hospital, ¿no? Así decimos. Es un grande hospital donde muchos estamos ingresados. Pero el periodo es corto. Porque Él nos sana, Él nos liberta, Él nos pone en pie. El leito este que tú estás hoy, tiene que salir de ahí porque va a ser ocupado por otro. Va a ser ocupado por otro. No podemos mantenernos en este mismo sitio. Porque fuimos llamados para cuidar. Entonces, que por eso que dice que para perfeccionar los santos a la obra del ministerio. Y cuando leemos esto, que la obra ya está lista, e incluso las obras que debemos desarrollar, porque Él de antemano ha preparado todas esas obras. Entonces, que este grande hospital que estamos nosotros, aquí estamos siendo cuidados para cuidar de los demás, sanar estamos siendo sanados para sanar a los demás. Entonces, que para Dios no somos invisibles, porque Dios nos restaura, Él usa personas y la iglesia, Él nos envía para volver y nos levantar. Y entonces llegamos a la segunda carta de Corintios, que dice que Dios nos consuela para que consolemos. Entonces somos llamados de Dios como consuelo para que consolemos. Entonces,
que tu proceso no termina quando tu eres sanado, pero sim quando te convertes em um instrumento de sanidade. ¿Entendemos esto? Quando leemos al inicio, la lectura primera, quando a pastora estava dizendo que somos colaboradores, dijo uma frase muito importante que me quedou. Somos instrumentos de Deus para bendecir. Somos instrumentos de Deus para la sanidad. Somos instrumentos de Dios para restaurar los caídos y los perdidos. Entonces que ya no estamos más en esta condición de heridos. Ya no estamos más en la condición de víctima. Estamos en la condición de cuidar y no de ser cuidado. Entonces que sí, éramos los heridos, éramos los necesitados, pero ahora siendo parte del cuerpo, somos portadores de la gracia y somos un canal de cuidado. Entonces, te ves solo con alguien que necesita y con alguien que también puede suplir. Entonces, antes, ¿quién decíamos? ¿Quién me va a cuidar? Pero ahora decimos, ¿quién Dios quiere que cuide yo? Porque hemos sido transformados pela renovação del Espírito Santo de Deus. Então, agora temos este obstáculo interior e interno nuestro que diz, pero yo estou cansado, yo necessito, yo também estou herido e nadie me ajuda. Pero Deus não deprecia nosso dolor. Ele lo transforma em herramienta de su ministerio. Porque el Evangelio de Marcos dice que el Hijo del Hombre no vino para servir, para ser servido. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, pero decidió servir. Tomó la posición de servo para servir. Entonces, que la iglesia madura es la iglesia que está llena de cuidadores, de vida. Cuidamos uno de los otros. No somos todas las víctimas y los caídos. Somos el samaritano que Dios ha resgatado y dice, va y hace lo mismo. Con la misma compasión que recibiste, haga lo mismo. ¿Entendemos esto? Entendemos que ese es un deber nuestro. ¿Por qué? Porque hemos recibido. Entonces que confío que Dios me ha restaurado y tiene poder para restaurar lo demás. De la misma forma que uno se acercó para decir esto a nosotros y vivir esto cerca de nosotros, hagamos lo mismo con los demás. Porque si todos están en camilla, ¿quién va a levantar a caído? Somos conocedores. Regresamos a lo mismo. Somos los conocedores de las Santas Escrituras de Dios. Hemos sido llamados y apartados, sacerdocio. Somos colaboradores de Dios en su obra, el levita. Somos el samaritano que tenía todo su conflicto. Tenía todo para decir no, porque también era un marginalizado en su tiempo, no era conocido, no era constituido, pero tuvo compasión. Nosotros hemos recibido la compasión de Dios, hemos recibido su amor para fluir en amor, para cuidar a los demás. Y esto es ser iglesia. Eso es ser iglesia, eso es vivir en comunidad. Isso é cuidar uns de los outros. E não sermos sempre cuidados. Porque a restauração de Deus é completa. Não estamos sempre para estar aí necessitados. Porque já hemos madurado para servir. Deus sana tu herida, pero não para estar aí contemplando a la herida, pero sino para ministrar a los demás que la restauración en Cristo es completa para su gloria.
Entonces el Evangelio no solo resgata del suelo, pero envía de vuelta al camino. Porque esto fue la conclusión. El samaritano sí, que cuidó de las heridas, y el hombre se quedó en reposo, vino y pagó lo que había de deuda y dijo, ahora sigue tu camino. ¿Entiendes esto? Lo mismo que Dios ha hecho por nosotros. Jesús ha entregado su vida. Nos da vida y vida abundante para vivir. Entonces ahí podemos decir y cantar con toda la fuerza que quiero estar en su presencia y poder contemplar de su majestad, porque hemos vivido esto para compartir a los demás. Ese es el Evangelio del Señor Jesucristo, que regasa del suelo y nos envía de regreso al camino. Que Dios en Cristo os bendiga y que el Espíritu Santo de Dios pueda obrar muchísimo más en la vida de cada uno. Amén.